Así que bueno, vamos a comenzar hablando de la película que tenemos al fondo. Este es un fotograma de la película Sound of Freedom. Sound of Freedom es una película estrenada este año y creo que no me equivoco si digo que es la película más polémica que se ha estrenado en el año. Aquí mi vasito de Barbie. A pesar en un año en el que precisamente Barbie, por ejemplo, es una película bastante polémica. Pero, a ver, polémica entre comillas, porque yo creo que la palabra polémica tiene un significado muy particular y creo que en los últimos tiempos le estamos dando a la palabra polémica un significado errado. La palabra polémica antes significaba algo muy serio, significaba que había controversia sobre algunos temas, ¿no? Y hoy en día creo que básicamente la polémica es discusiones en redes sociales y trucos publicitarios, porque honestamente creo que detrás de muchas de estas polémicas lo que hay es un departamento de marketing que ha hecho muy bien su trabajo. Ha habido este año con Barbie y con el fenómeno de Barbenheimer una suerte de polémicas, pero de polémicas bastante vacías, de polémicas que en el fondo no son tales, ¿no? Y de estudios y productores que están tratando de generar este tipo de reacciones emocionales para promocionar sus películas. Por ejemplo, la imagen esta de George Shapiro, que es un comentador de la derecha conservadora norteamericana, que es un tipo, a ver, es cierto que él es un tipo que a veces, vamos a ponerlo así, estamos en una época en la que el discurso progre, woke, se ha vuelto tan totalizante, tan intolerante y tan insoportable, que ha habido personas que le han sabido responder, ¿ok? Ha habido personas que han sabido responderle a este discurso con bastante inteligencia, entre ellos el señor George Shapiro, que sí, seguramente, aunque muchos de ustedes no lo sigan, lo habrán visto por ahí, respondiéndole a progres, discutiendo con activistas, y es un tipo bastante inteligente para someter a discusión a la gente, para señalar sus contradicciones, para para señalar las obviedades de un movimiento que cae constantemente en contradicciones, en falacias, pero al mismo tiempo es un señor que se le va la olla constantemente y que a veces dice verdaderas barbaridades que es imposible suscribirla, porque entonces uno se queda en esta situación en la que el discurso woke es tan totalitario y la mayoría de las respuestas al discurso woke se han dado desde posiciones conservadoras, y por tanto cuando surge un movimiento que logra cuando surge una respuesta conservadora que logra señalar adecuadamente alguna contradicción de los woke, alguna contradicción de los progres, si los dejan en ridículo, si muestran incluso la calaña de la que está hecho ese movimiento, entonces pareciera que uno tiene que comprarle el discurso a esta gente, que muchas veces es un discurso, ahí sí, verdaderamente machista o verdaderamente homofóbico, verdaderamente racista, con el que por supuesto yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, uno se ve un poco inserto en que a veces pareciera que está viendo como un partido de tenis, ¿no? Porque el discurso woke hasta hace como 4 o 5 años no tenía mayores respuestas. De hecho, quien se atrevía a responder era inmediatamente atacado, cancelado, diríamos. En los últimos años, finalmente se ha creado un backlash, un típico efecto de retruque, de respuesta, en el que los conservadores se atreven a hablar y se atreven a decir cosas, incluso a riesgo de que los llamen de tal o cual forma, porque una de las cuestiones que ocurre con las palabras es que las palabras se pueden devaluar. Si, por ejemplo, la palabra fascista es una palabra que durante muchos años significó un gran estigma social, llamar a alguien fascista era decirle un insulto bastante duro, bastante pesado, bastante
cruel, bastante importante, era algo que le puede hacer mucho daño a alguien. Pero la izquierda convirtió fascista en un insulto de uso corriente para señalar literalmente a cualquier persona que se atreviera a llevarle la contraria a la izquierda. Por ahí leía a este pana de este grupito de analistas políticos, que también está Anderson Sequera, no me acuerdo, uno de los del grupo de ellos, ¿no?, que decía que básicamente hay gente que todo lo que está a la derecha de Stalin lo considera fascismo y ultraderecha. Y yo creo que es cierto. Ese uso de esa palabra ha hecho que la palabra fascista pierda la carga de estigma social que tenía. Y el uso de ciertas respuestas como homofóbico, racista, clasista, ultraderechista, bla, 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 se ha vuelto un tipo de recurso, un recurso de respuesta fácil, que ha terminado finalmente por hacer que mucha gente ya no tenga miedo de que les pongan esos motes encima, porque bueno, sí, está bien, yo soy homofóbico, soy racista, soy esto, soy lo otro, dime lo que quieras, aún así te voy a responder. Y creo que la fuerza allí la han tenido los conservadores. Pero a veces ocurren verdaderos desmadres, como la foto de George Shapiro con el afiche de Barbie al lado, y luego el tipo creo que le dedicó varios capítulos de su podcast a decir que no sé qué, que la película destruye Occidente, que bla bla bla, que le están lavando el cerebro a los niños. Y creo que mucha de esta polémica es un marketing muy bien pensado. Yo creo que los productores de la película saben, esperan y buscan esa reacción precisamente para poder vender sus películas, para poder llevar adelante una forma de marketing por el que no tienen que pagar dinero, porque cada publicación de estas va a generar un montón de gente que las apoya, un montón de gente que las rechaza y una larga conversación por la cual los productores de esa película no han tenido que pagar un centavo. Y esto es deliberado. Antes las películas se promocionaban así, con esto. Esto es un vasito de Barbie del combo de Cinex de Barbie, que traía cotufas o maltina y el refresco. Antes esta era la promoción de las películas, la mercadería, la mercancía o el merchandising. Hoy en día la promoción de las películas está más dada a que generen conversación en redes sociales, y la conversación en redes sociales se genera siempre apostando a las reacciones emocionales de la gente, a ponerlos en una situación de pelea, de odio, de desgarro, de uno contra otro. Y curiosamente eso lleva a que cada vez más la forma de promocionar películas y cualquier otra cosa es esa, es generar polémica. Y precisamente Sound of Freedom, creo que con bastante inteligencia, supo entender esto y ha sabido mercadearse como película para convertirse en un fenómeno que creo que muchos no esperaban. La película tuvo un presupuesto de 14 millones y medio de dólares, y en cifras que consulté hoy para hacer este stream, las estoy leyendo en este momento, hasta hace unos días la película tenía 182 millones 523, o sea, 182 con 523 millones de dólares de recaudación. Eso es más de 10 veces su presupuesto, sería como 12 veces su presupuesto. Realmente una cifra espectacular. Yo creo que es de las películas más rentables del año. No será la más taquillera va a ser Barbie, la segunda más taquillera va a ser Oppenheimer, pero sí en cuanto a rentabilidad, en cuanto a relación presupuesto-ganancia, esta tiene que ser de las más rentables del año. Y es un fenómeno que se ha construido en redes sociales. Realmente esta película ha traído tanto público porque a nivel de redes sociales se ha hablado de la película prohibida, de la película que la élite no quiere que veas, de la película censurada. Sé que muchos críticos de cine en Twitter y en YouTube y en TikTok les han insultado diciéndole que por qué no hablas de esta película, que tú eres parte de la conspiración. También es una película que ha bombardeado a quienes no les ha gustado
o a quienes simplemente rechazan verla con la idea de que rechazar esta película es rechazar la causa que defienden. Porque yo creo que algo de lo que se está apostando últimamente en cuanto al cine y en cuanto a los productos es a convertir los productos en una causa. A ver, un producto siempre tiene como dos niveles de identificación. El primero es la funcionalidad del producto, es decir, tú compras zapatos, bueno, porque son cómodos, porque te permiten caminar mucho, o si te permiten hacer ejercicio, son cómodos, tus pies están ventilados, etcétera, no dan mal olor, bla bla bla, están hechos de cuero, etcétera. Esa es la primera razón. Y la segunda está el valor, vamos a decir, iba a decir espiritual no es la palabra, el valor inmanente, el valor no físico del producto. Y allí las marcas siempre han apostado al branding. Yo este ejemplo lo usaba hace años en unas conferencias que yo dictaba en Caracas, conferencias sobre liberalismo, que yo hablaba del branding y ponía como ejemplo el branding de Coca-Cola contra el branding de Pepsi, el branding de Nike contra el branding de Adidas. Coca-Cola siempre ha promocionado su producto como un producto familiar, un branding ligado a la familia, y Pepsi siempre ha presentado su producto con un branding ligado a la juventud. Mientras que Coca-Cola promociona su producto con valores como la Navidad, los ositos polares, o que son mamá, papá e hijo, la llegada del papá a la cena navideña y que trae una Coca-Cola, es decir, valores de la familia. Pepsi siempre apostó por valores juveniles. Pepsi, por ejemplo, cuando yo era adolescente, hacía comerciales con Britney Spears, con Shakira. De hecho, Shakira, parte del fenómeno de Shakira en Latinoamérica, disculpen, tiene que ver con su alianza con Pepsi. Pepsi fue uno de los primeros grandes patrocinantes que tuvo Shakira en su carrera. Y esa era la idea. Mientras que Coca-Cola es familia, valores de familia, unidad, amor, armonía, etcétera. Pepsi es diversión, juventud, conciertos, música. Eso se hace cuando el producto se parece tanto, porque Coca-Cola y Pepsi son dos productos muy parecidos, son dos refrescos de cola, dos refrescos negros de cola. Para distinguir un producto del otro se utilizan valores de mercadeo y se trata de posicionarse, que tus valores, tu branding, tu marca se posicione contra la marca contraria. Si los valores de ellos son familia, unidad, paz, nuestros valores son juventud, diversión, irreverencia, riesgo, música, entretenimiento, movimiento, lozanía, todas esas cosas que relacionamos a la juventud. En el caso de Nike contra Adidas, pues también Nike siempre apostó, o al menos en su momento apostaba, por un marketing inspiracional. You can do it, no hay límites, impossible is nothing, inspiración, los deportistas son un modelo a seguir, tú puedes lograrlo, lucha, esfuérzate, etcétera. Ese tipo de marketing que solía hacer la gente de Nike. Adidas apostaba por un marketing que se centraba en la irreverencia. Adidas siempre fue una marca juvenil, irreverente, rompedora. Muchas de las propagandas de Adidas son muy rompedoras. De hecho, déjame ver si les pongo una por aquí, a ver si puedo compartir la pantalla. Creo que sí, ¿no? Muchas de las cuñas de Adidas son irreverentes, son duras, son rompedoras. Buscan apostar por el mercado juvenil, por el mercado que tiene como cierta identificación de que nosotros somos los defiant one, nosotros somos los que vienen a romper con el sistema, los que tienen ganas de romper con todo, los que somos divertidos, los que somos distintos. Por ejemplo, vean esto es una campaña de Adidas que se llamaba There Will Be Haters, ¿okay? Que se hizo con varios futbolistas, y que el corazón de
de esta campaña era promocionar que estos futbolistas tenían haters, futbolistas como Arjen Robben, a quien lo criticaban mucho porque se lesionaba, Diego Costa, a quien lo criticaban mucho porque decían que era un jugador sobrevalorado, Benzema, que en ese entonces tenía bastantes haters porque siempre se le comparaba con Cristiano y se decía que era un 9, de hecho le decían Benzemalo, porque decían, perdón, que era un 9 sobrevalorado. Y entonces Adidas, en vez de concentrarse en valores inspiracionales, hermosos, positivos, no sé qué, se concentraba en explotar la polémica. Y acá por lo menos podemos ver una. Déjenme ver si silencio el micrófono y les pongo un pedacito del video. They hate you. They hate that you've got all the tricks and all the titles, all the flash and all the front. They hate that smile on your face when you take your shirt off, brush your shoulder. They hate that you win everything. The way you're the back page, the front page, the highlights, the DVD. They hate every little thing about you. But most of all, they hate your shiny new boots. They hate your boots because they wish they were in them. Bueno, ahí se pueden hacer una idea del tipo de publicidad que siempre ha trabajado la gente de Adidas, pues. Y esta cosa del branding muchas veces tiene que ver con las causas, con el hecho de que tú tratas de convertir a tu marca en una causa. Es decir, Nike, su causa es la inspiración, Adidas, su causa es la irreverencia. En Nike es You Can Do It, Impossible is Nothing, y en Adidas pues There Will Be Haters. Ahora, ¿cuál es el punto con esto de las causas? Que en los últimos años el público está muy politizado, y como el público está muy politizado, la nueva forma de promocionar un branding tiene que ver con causas más ligadas a la política y a valores sociales. La idea es que Barbie no es una película en sí misma, sino que es la película sobre el feminismo y de las mujeres. Y que Sound of Freedom no es una película en sí misma, sino que es la película contra la pedofilia. Por lo tanto, si no te gusta Barbie o no quieres ver Barbie, es porque eres un machista y odias a las mujeres. Si no te gusta Sound of Freedom y no quieres ver Sound of Freedom, es porque eres un pedófilo y estás de acuerdo con la pedofilia, con la pederastia, o no quieres cooperar con la causa. Y creo que esto de las películas como causas se está volviendo un marketing muy importante en el cine y en general en los productos. Chris Rock, en su último especial de comedia, el que transmitió en vivo a través de Netflix, que fue la primera vez que Netflix hacía un especial en vivo, hablaba de eso, decía que las marcas están muy más preocupadas por venderte sus valores que por venderte sus productos, y que eso es básicamente una estrategia de mercadeo. Y yo estoy convencido de que en efecto es así, de que esto es puro marketing. Aquí ni se está cayendo la civilización occidental, ni nadie está salvando a la civilización occidental. Hay dos productos tratando de promocionarse en un público cada vez más politizado. Y el fenómeno de esta película debe leerse en ese sentido, apartando eso del valor de la película, del que ya vamos a hablar a continuación, que personalmente les adelanto, a mí me gustó y me parece una película mucho, pero mucho mejor de lo que yo esperaba. Pero antes de eso, me quería concentrar en el tema del mercadeo, porque creo que es revelador lo que ha pasado con esta película. Es una película de un estudio pequeño, de un estudio modesto. Esta película estaba prevista que la produjera esta gente y que la distribuyera Fox, pero cuando Fox la compró Disney, hubo una especie de limpia, ¿ok?, de varios proyectos que estaban previstos estrenarse, y entre los proyectos que cayeron está este. ¿Qué hizo la productora? La productora básicamente dijo, bueno, esto es parte de una conspiración, o se aprovechó de que una parte del público cree que hay una conspiración para proteger a la élite pedófila del mundo,
y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Digamos que la razón por la que Fox ya no quiere distribuir esta película es por esto, que la película por tanto es una película censurada, que es una película que tiene 1000 obstáculos, y hagamos que la gente vaya a ver esta película más por apoyar la causa que por el valor de la película en sí. Ese fue el proceso de marketing, y hay que decirlo, aplausos de pie, porque le salió perfecto. Una película que tenía un presupuesto de 14 millones de dólares y ya va a este momento que estoy haciendo este streaming recaudando 182 millones, es una película a la que le ha ido endemoniadamente bien. Es una película que ha logrado superar todas las expectativas, y estoy seguro que cualquier productor daría su vida por tener una película que recaude por lo menos 12 veces lo que se presupuestó en ella. Eso en una época en la que, por cierto, las películas cada vez tienen menos ese tipo de recaudaciones. Ese tipo de recaudaciones son cada vez menos comunes. Son unas recaudaciones muy limitadas las que están teniendo las películas en los últimos años, porque las películas se están haciendo muy caras. Últimamente se está gastando muchísimo dinero, no solo en hacer la película, sino en promocionarla. Los presupuestos de las películas se han ido por arriba de los 200, 300 millones de dólares se invierte en cada película, y por tanto las películas recaudan. Una película recauda 600 millones de dólares. Eso es una recaudación espectacular. Y cualquier película que recaudaba 600 millones de dólares en los 90 era un exitazo. Hoy en día, sin embargo, no. Hoy en día, sin embargo, una película puede recaudar 500, 600 millones de dólares y ser un fracaso. No porque no la haya visto nadie. De hecho, para recaudar 500 o 600 millones de dólares tuvo que haberla visto mucha gente. Pero sí porque al ser una película de presupuesto tan alto, de haberse invertido tanto dinero en la película y en el proceso de marketing, de distribución y de marketing, pues no recaudó lo esperado. Que una película de 14 millones de dólares ya vaya por 180 millones es un éxito bastante atípico en la época en la que estamos. No es común este tipo de éxitos económicos en el cine de ahorita. De hecho, parte de la huelga de actores, la huelga de guionistas a la que ahora se unieron los actores hace ya creo que un par de meses, tiene que ver con el hecho de la poca rentabilidad del cine actual. El cine actual no es que tiene menos espectadores. Si bien ha habido una caída del número de espectadores, realmente el cine actual no tiene menos espectadores. Disculpen, lo que el cine actual tiene es menos rentabilidad. El cine lo que se ha hecho es cada vez menos rentable, y se ha hecho cada vez menos rentable por el alto presupuesto que tienen las películas. Han desaparecido. De hecho, por ahí había un reportaje que decía que había muerto o que había desaparecido el cine de presupuesto mediano. Películas como El Fugitivo, por ejemplo. El Fugitivo es aquella película de Harrison Ford basada en una serie de televisión, que es una película de presupuesto medio. No es una película independiente, pero tampoco es una mega producción de cientos de millones de dólares. En los últimos años, casi todo el cine que se hace apuesta a hacer megaproducciones globales, a hacer fenómenos de miles, de que tendrían que recaudar 1.000 millones de dólares para ser rentables. Y como no lo consiguen muchas de esas películas, pues termina sucediendo que se consideran que estas películas son un fracaso. Por ejemplo, Buzz Lightyear, que también es una película que estuvo envuelta en cierta polémica, es una película que tuvo un presupuesto, creo que yo lo había leído por ahí, lástima que no tengo el número aquí en la mano, pero había tenido un presupuesto de 200, déjenme buscarlo acá, voy a googlearlo de una vez, de 200 millones de dólares, ¿no? Y tuvo una recaudación de 230 millones de dólares a nivel mundial.
230 millones de dólares en una película no es un fracaso. Eso quiere decir que la vieron millones de personas. Pero ¿por qué se convierte en un fracaso? Porque el presupuesto que tuvo fue demasiado alto. Toy Story, la original de Toy Story, tuvo 30 millones de dólares de presupuesto. La original película de Toy Story tuvo 30 millones de dólares de presupuesto y recaudó 390 millones de dólares. Buzz Lightyear, el spin-off de Toy Story, que se llama Lightyear, tuvo 226 millones de recaudación. Es decir, una recaudación no muy distinta a la original de Toy Story. Pero se convierte en un fracaso porque tuvo un presupuesto gigantesco. Creo que parte de lo que está pasando, de la crisis que hay en el cine este año, tiene más que ver con eso, con los altos presupuestos y con lo que se esperaba de las películas, que con una actitud del público de que el público no esté viendo películas. El público sí está yendo a ver películas, pero no está yendo de la manera en la que los estudios esperan, que es que todas las películas suyas recauden 800, 900, 1000 millones de dólares, cosa que francamente no es tan fácil. No es tan sencillo ver que constantemente se está empujando a tener que obtener recaudaciones milmillonarias para que una película sea rentable. Y parte del asunto con Sound of Freedom es que es una película de presupuesto medio. Estas películas de 14 millones de dólares o de 15 o de 20 millones o de 30 millones incluso se hacían antes regularmente, y bastaba que se estrenaran y que tuvieran un éxito como el que ha tenido Sound of Freedom para que se consideraran un éxito. Esta película ha sido un exitazo porque tiene un presupuesto ajustado, y ese presupuesto, bien utilizado por cierto, que ya vamos a hablar de eso, les ha generado una rentabilidad bastante alta. Es cierto que parte de esa rentabilidad tiene que ver con la polémica a través de la cual la película se ha promocionado. Yo voy a tratar, sin embargo, de poner al lado un rato esa polémica y centrarme exclusivamente en la película y comentarles pues un poco qué me ha parecido la película, si me ha gustado, si no me ha gustado y por qué. Primero está el tema de la historia, ¿no? La película cuenta la historia de Tim Ballard, o de Tim Ballard, yo creo que es Tim Ballard la pronunciación correcta, que es un agente de Estados Unidos que él escribió, él ha escrito, sobre él se ha escrito bastante, sobre la historia suya, porque él es un oficial que trabajaba en Estados Unidos persiguiendo a pederastas, ¿ok? Hacía operaciones a través de labores de inteligencia, de hackear a las personas que googlean pornografía infantil, y les ejecutaba operativos y los atrapaba en Estados Unidos. En algún momento hay una escena en la que después de un operativo exitoso, un oficial le dice a Ballard, le dice ¿cuántos pedófilos has atrapado? Y él le da el número, creo que son como 190, algo así. Y él le dice, ¿y cuántos niños has logrado rescatar? Y él obviamente se queda en silencio porque ninguno. Porque resulta que este material sexual que involucra a niños, voy a tratar de no usar tanto la palabra pornografía infantil porque a YouTube no le gusta, este material sexual que involucra a niños se produce casi siempre fuera de Estados Unidos. Y como se produce fuera de Estados Unidos, lo que las autoridades norteamericanas pueden hacer es atrapar a quienes lo consumen, pero difícilmente pueden rescatar a los niños involucrados en este tipo de material. Sin embargo, él logra, luego de esa operación, enterarse de que hay como una red, o sea, él detiene a este pederasta. Este pederasta además es un hombre que hasta publicó un libro en defensa de la pederastia. Esto vale decir que no es inventado. En Estados Unidos ha habido personas que han reivindicado que la pedofilia y que la pederasta puede ser una opción sexual perfectamente válida. De hecho hay una
una asociación sobre la cual South Park hizo un capítulo muy especial hace años. No me acuerdo cómo es que se llama la asociación, creo que es NAMLA, déjenme googlearlo por acá. En efecto, NAMLA, que sería The North American Mind Boy Love Association, que se traduciría como la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños. Es una organización que defiende la idea de que deben eliminarse las leyes contra la pedofilia. South Park le dedicó un capítulo muy inolvidable hace unos cuantos años. Esta asociación existe. Mira, aquí estaba a buscar el fotograma en el fandom de South Park. Déjenme que se los comparto. Aquí lo pueden ver. Este es el capítulo que le dedicó South Park al tema. Y que es muy gracioso, porque hay un momento en el que uno de estos señores da un discurso y dice: ustedes nos juzgan porque somos diferentes, pero en realidad nosotros solo tenemos una forma de ver la vida distinta a las de ustedes. Y los guionistas de South Park dejan muy en claro que este es un discurso manipulador y ridículo. Y de hecho, en Sound of Freedom todo comienza porque Tim Ballard ejecuta una operación contra un señor, nunca se dice de qué asociación es, pero contra un señor que publicó un libro en defensa de las ideas de esta organización NAMLA, de esta organización, o no de esta organización en específico, sino de la idea que esta organización defiende, que es la idea de que el sexo entre adultos y niños está prohibido más por un tabú sexual que por una razón real. A raíz de esta detención, pues surge la posibilidad de que Ballard salve a uno de estos niños, porque él logra engañar a esta persona que detiene, y al engañarlo le saca información para poder descubrir que hay una red que trafica con estos niños. Ellos logran salvar a uno de estos niños, o sea, logran encontrar a uno de estos traficantes que está a punto de cruzar la frontera. El niño se nos muestra en el prólogo de la película que él y su hermana fueron secuestrados en Tegucigalpa, en Honduras, y que estaban siendo traficados primero a Colombia, y de Colombia los iban a llevar a Estados Unidos. Tim logra rescatar a este niño que se llama Miguel, se hace amigo de él, o sea, simpatiza con él, y el niño le dice: quiero que rescates a mi hermana. Él le pide que rescate a su hermana, y también se lo pide el papá de este niño. Y en ese momento algo se revienta o se despierta dentro del personaje de Tim Ballard, y se empieza a fijar la idea de que su misión es tratar de rescatar a esta niña, a la hermana de Miguel, que está secuestrada, y lo hace por razones personales. A partir de aquí empieza un thriller bastante competente de investigación de las redes de tráfico de niños que ocurren todas fuera de Estados Unidos, y que tiene que ver con niños centroamericanos que son captados con ofertas falsas. En el caso de la historia particular de Miguel y su hermana que se llama Rocío, pues es una oferta que le hace una Miss, si no me equivoco es Miss Barranquilla, creo, o Miss Cartagena, una Miss colombiana que disfraza su red de captación de niños con esta fachada de que están haciendo un casting para niños talentosos, para que modelen, para que actúen y para que canten, y para meterlos en el mundo del espectáculo. Y como se trata de personas muy pobres y se deja entender muy ignorantes, pues estas personas permiten que sus hijos vayan a estos castings, y ahí es donde los secuestran. Bueno, lo que vemos a continuación es a Tim Ballard viajando a Colombia con el objetivo de infiltrarse en estas redes de tráfico de niños y ver si él logra encontrar a Rocío y un poco enterarse de lo que está ocurriendo. En Colombia, este personaje, Tim Ballard, conoce
a el que para mí es el personaje que más me gustó de la película, que se llama Vampiro, que está interpretado por Bill Camp, quien lo introduce a las redes de tráfico infantil que existen en Cartagena. Son unas redes que se dedican a captar niños que vienen de Centroamérica, muchos de ellos, con el objetivo de proveer servicios sexuales a pederastas que pagan mucho dinero a cambio de tener acceso a estos niños allí en Cartagena, obviamente porque no lo pueden hacer en Estados Unidos. Toda esa segunda parte de la película nos va contando un thriller bastante tópico, un thriller que es muy competente, que está bien logrado, que está bien construido, que tiene incluso hasta algún agradecido momento de humor, a pesar de que la película es bastante solemne, y que va a llevar a los personajes a trascender una serie de límites, porque ellos están actuando fuera de Estados Unidos, donde no tienen jurisdicción, y por lo tanto están violando algunas leyes de soberanía y tienen algunas limitaciones burocráticas e institucionales que les impiden actuar con más libertad. Lo que vemos es básicamente cómo funciona una red de tráfico de personas, cómo son sus mecanismos de captación de los niños, en dónde se reúnen para hacer estas fiestas, donde van a presentarle a estos niños que están secuestrados, pues van a dárselos a las personas que pagan por ellos, y también nos muestra un poco pues el conflicto entre un oficial que viene de un país civilizado e institucional contra unas autoridades que son bastante incompetentes y que son un poco indiferentes a lo que está pasando. Es un poco la típica película de un oficial concienciado en Estados Unidos que viaja más allá de las tinieblas, que viaja hacia lo salvaje con el objetivo de enfrentarse a un mundo que desconoce. Esta historia se ha contado 1000 veces en Estados Unidos. Particularmente se ha contado en películas ligadas al narcotráfico. A mí me recordó muchas películas sobre el tema del narcotráfico, y ya les voy a explicar en unos minuticos por qué, y unos apuntes que tengo acá hechos porque quiero que no se me escape este tema, ¿no? Pero bueno, para seguirles contando sin spoilearles la película, básicamente lo que vemos es esta investigación de las redes de tráfico y la búsqueda de Tim Ballard para ver si va a lograr o no salvar a la niña Rocío, y si va a lograr o no dar con estos pedófilos, con estos pederastas que trafican con niños pobres centroamericanos. Y básicamente eso es todo lo que la película cuenta. Lo hace de manera competente, lo hace en un formato de thriller, en un thriller que a mí me recordó mucho a los thrillers de los años 80. La película es muy de ese tipo de cine que se hacía hacia finales de los 80, que también en los 90 se hicieron algunas películas así, y que esas películas fueron un poco dejándose a un lado porque estos thrillers, de nuevo, de mediano presupuesto, son películas que se han ido dejando de hacer porque los estudios privilegian más las películas que presumen que se pueden convertir en fenómenos globales. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una película bien hecha, muy buena fotografía, por cierto. Me gustó mucho que, a pesar de que se nota las limitaciones presupuestarias, la fotografía está muy bien hecha. Muchas de las escenas que ocurren en la película, primero, muchos de los close-up al personaje de Tim Ballard, que lo hace Jim Caviezel, están manejados como con un claro oscuro muy interesante y muy bien logrado y muy expresivo. Y luego que las escenas de acción, aunque la película no tiene mucha acción, tiene más suspenso que otra cosa, están filmadas en la noche o en la medianoche o en la madrugada, y la fotografía de verdad que logra transmitir muy bien el ambiente. Incluso toda la parte que se desarrolla en Colombia, la forma en la que están filmadas la selva colombiana y esa especie de entrada de los personajes a lo que presumen que es si estuviéramos en un western, diríamos que están entrando al fin del mundo, al fin de la civilización, como en aquel western, de los hermanos Coen. Ahorita no me acuerdo el nombre. True Grit,
que cuando el personaje llega al pueblo, las líneas del tren, hay un momento en el que dejan de existir y es como que estamos llegando al fin de la civilización y acá lo que privan son otro tipo de leyes. Todo eso está muy bien expresado por la fotografía. La fotografía recuerda esas películas de los años 80, y también recuerda un poco al cine de Alan J. Pakula, por ejemplo. Cinematográficamente la cinta está muy bien, aunque creo que el suspenso no está tan bien manejado, porque durante la primera parte de la película vemos la motivación del personaje, durante la segunda seguimos la investigación. Creo que estos dos primeros actos están muy bien construidos, pero el tercer acto, que es cuando se supone que los personajes deberían estar en riesgo mortal o debería haber algo que sea como la gran catarsis, si bien ocurre, no está tan bien manejado, y creo que esto tiene que ver con que el director nunca había trabajado este género. Yo no conocía a Alejandro Monteverde, honestamente, y luego de ver la película obviamente investigué sobre él. Sé que tiene dos películas, una que se llama Bella y una que se llama Little Boy. No he visto ninguna de las dos. Yo sí llegué a escuchar algo de la película Bella, porque sí me acuerdo que era esta película que hizo Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui es un actor mexicano, que él se hizo muy famoso en un momento por una película horrorosa que se llama Chasing Papi, que es una película malísima, ¿ok? Es una película, perdón, voy a bajar aquí, es una película muy mala, que es esta de, había habido en ese entonces una serie de películas que eso estoy hablando de principios de la década del 2000, películas que eran comedias que su comicidad tenía que ver con el contexto cultural de los personajes. Películas como Mi Gran Boda Griega, por ejemplo. Y Chasing Papi intentó montarse en esta época, en esta ola de hacer este tipo de películas, pero intentó hacerlo con el tema de los latinos, ¿no? Es la historia de un Latin lover que lo hace Verástegui, que enamora a varias mujeres al mismo tiempo, y estas mujeres todas lo están persiguiendo y coinciden en Estados Unidos persiguiéndolo. Una de esas mujeres es Rosalind Sánchez, la otra es Sofía Vergara, y no me acuerdo cómo se llaman las otras actrices que están persiguiendo a este papi. Es una comedia malísima, con un humor espantoso, una comedia de esas que no da risa y que ni siquiera es tan mala que es buena, simplemente es mala. Y Verástegui se hizo famoso por esa película, pero poco después este señor Verástegui sufrió una conversión religiosa, se convirtió en un cristiano, y él empezó a renegar de sus trabajos anteriores y empezó a renegar de sus películas anteriores. Y entre las cosas que yo recuerdo es que él lanzó esta película Bella, donde él en cada entrevista que daba sobre esta película decía, bueno, este es el Eduardo Verástegui que realmente quiero que recuerden, este es el actor que soy, esta es la persona que soy. Y sí recuerdo vagamente esa película, pero honestamente no la vi, no la llegué a ver. Sí me acuerdo cuando se estrenó y tal, pero no la llegué a ver, y tampoco vi la otra película que tiene este director, que se llama Little Boy. Tampoco sé nada de ella, no tengo idea. En fin, lo que queda claro con Sound of Freedom es que este director no es muy ducho en el tema del manejo del suspenso, no es muy ducho en el tema del manejo de las claves de un thriller de suspenso, y por tanto ese tercer acto resulta un poco débil respecto a la fuerza de la historia, porque no ocurre la catarsis que esperamos. Si bien hay un momento en el que los personajes entran a la selva, incluso yo esperaba que, porque hay un momento en el que los personajes cooperan con una autoridad local, con un oficial local, y el oficial les dice, yo los voy a acompañar hasta este punto, en este punto más allá del río yo no los puedo acompañar. Y yo pensaba que ese era un llamado y que era el inicio del acto final de la película, que iba a ser mucho más violento y mucho más tenso de lo que termina siendo. Si bien hay un momento de tensión, si bien hay una escena de enfrentamiento final,
sí queda claro que el director no tiene como el fuelle para hacer una escena así, o para hacer una secuencia así como la hubiera hecho, no sé, Michael Mann, por ejemplo, o como lo hubiera hecho bueno, Martin Scorsese, no, pero estoy Martin Scorsese, vamos a bajar un poco en la comparación. Sí, un tipo como Michael Mann hubiera hecho otra cosa en ese acto final de la película. Pero más allá de eso, la película está bien hasta ese momento. La primera parte, toda la motivación del personaje está muy clara y está muy bien lograda. Y toda la segunda parte, la investigación de la red de pederastia, resulta entretenida de ver, está bien hecha. Y resulta bastante indignante. Si el objetivo es que nos indignemos por lo que estamos viendo, la película claramente lo consigue. Nos lleva a sentir un profundo desprecio y una profunda repulsión por lo que evidentemente es algo muy oscuro, es algo muy desagradable, y hasta ahí la película logra su objetivo. También porque cinematográficamente, aunque el presupuesto de la película es bastante limitado, creo que el presupuesto está muy bien utilizado, porque la película se sostiene en una serie de actores que ejecutan con bastante pericia sus personajes. A mí creo que Jim Caviezel es un gran actor. Es un actor que, bueno, un poco el caso de Eduardo Verástegui. Déjenme un minuto que voy a arreglar la silla. Ok, disculpen, nada, que aquí me estaba descuadrando un momentico. Ok, sigo. Decía que la película se sostiene con un grupo de actores que está muy bien. Jim Caviezel es un actor que parecía que la década de los 2000 iba a ser su década, porque él había protagonizado en el año 98 la delgada línea roja. De hecho, la había protagonizado casi sin querer. La delgada línea roja, la película de Terrence Malick, es una película que, bueno, como todas las películas de Terrence Malick, tiene una producción muy particular, porque Terrence Malick es un director bastante difícil, bastante pretencioso. Sí, y esto no lo digo yo, lo dicen los actores que han trabajado con él. Esto de pretencioso lo dijo en su momento Christopher Plummer, así que no es un insulto. Es un director muy antojadizo. Y La delgada línea roja es una película que iba a ser protagonizada originalmente por Adrien Brody. Él era el actor principal. Sin embargo, la película se rodó, se volvió a rodar, se volvió a rodar, se volvió a rodar varias veces. Y se editó de tal forma que Jim Caviezel terminó siendo el protagonista, aunque no estaba destinado a que así fuera. Pero es una cosa muy típica del cine de Terrence Malick, ¿no? Y después de eso, bueno, le había hecho algunas películas en los 90, pero creo que fue con La delgada línea roja que él comienza a ser un actor importante. Él después hizo El Conde de Montecristo, una versión bien subvalorada del Conde de Montecristo, que se estrenó, a ver si no me acuerdo, creo que El Conde de Montecristo es del 2003, creo que del 2003, si no me equivoco, que es una versión que mucha gente la odia, o mucha gente no la soporta, porque está dirigida por el mismo director de Waterworld, Kevin Reynolds, que Kevin Reynolds había hecho en los 90 la versión aquella de Robin Hood, también con Kevin Costner, y después había hecho Waterworld, que es uno de los grandes desastres de la historia del cine, desastre financiero, desastre creativo, aunque yo sé que hoy en día hay como una cierta tendencia en algunos críticos, particularmente de la crítica argentina, por reivindicar Waterworld, que dicen que es una película que muchos no la han entendido, que es una joya escondida, etcétera. Pero bueno, esta película lo llevó a un fracaso muy grande, y yo creo que él nunca se recuperó como cineasta, porque después hizo otra película más,
thriller ahí que no me acuerdo el nombre. Después hizo El Conde de Montecristo y después hizo otras películas más, y todas son películas que la crítica les ha dado palo y han dicho que son películas horribles y que son películas pésimas y no sé qué. Él hizo también una versión de Tristán e Isolda, protagonizada por James Franco. Y son películas que pasaron por debajo de la mesa porque este director realmente, Waterworld, le hizo mucho daño a su carrera, como también le hizo un daño muy grave a la carrera de Kevin Costner. ¿Se acuerdan que Kevin Costner durante años se le recordó por el fracaso de Waterworld? Y decían que ese fracaso había sido en parte su culpa, porque era un actor excesivamente ambicioso, etcétera. Es de estos proyectos que tienden a destruir la carrera de quienes se involucran en ellos. Pero a mí me acuerdo que esa versión del Conde de Montecristo con Jim Caviezel me gustó bastante, y es una película bastante buena. Luego hizo La Pasión de Cristo con Mel Gibson, donde creo que Jim Caviezel, por cierto, de las mejores cosas que tiene esa película es la actuación de Jim Caviezel, ¿no? Se sabe que en esa película pues él tuvo muchas cosas encima. Se dice, o siempre se ha dicho, que él sintió que le cayó un rayo en la película. Estos son anécdotas que pues a veces se usan para promocionar las películas, ¿no? Y a partir de allí parecía que empezaba como una carrera extraordinaria, ¿no? Y no fue así, muy por el contrario. Ustedes saben que poco después de La Pasión de Cristo, Mel Gibson pues cayó en un hueco en su carrera, producto de que él lo detienen. Él estaba conduciendo en estado de ebriedad, y cuando lo detienen él se pelea con el policía que lo detiene, dice una serie de cosas antisemitas, dice que insulta a los judíos, etcétera. Esto afectó mucho la carrera de Mel Gibson, a pesar de que él había lanzado 1 o 2 años después de La Pasión de Cristo, lanza Apocalipto, grandísima película de Mel Gibson. La Pasión de Cristo también es una grandísima película, seas o no católico, cinematográficamente es una película fantástica. Y bueno, el daño que tuvo la carrera de Mel Gibson poco después de su detención y este incidente con la policía, y de que se filtraron unas llamadas telefónicas donde él se pelea con su hija y le insulta muy feo, y Mel Gibson pues entró como en una etapa de decadencia en su carrera. También se llevó a Jim Caviezel por delante, porque creo que después de La Pasión de Cristo no hubo los papeles que muchos podrían esperar de una película que había sido muy exitosa y que fue muy buena en cuanto a la crítica. La Pasión de Cristo es una película muy aplaudida por la crítica, porque además es una gran película. Y un actor que te protagoniza un éxito de crítica y de taquilla como este debería haber iniciado una etapa exitosísima en su carrera, pero no fue el caso. Poco después Jim Caviezel un poco desapareció de la escena. Él ha dicho muchas veces que él fue un poco blacklisteado, es decir, que lo metieron en una lista negra en la que también metieron a Mel Gibson, y que eso afectó su carrera. Sea como sea, al cabo de un tiempo Jim Caviezel también mostró síntomas de una especie de conversión religiosa. Se volvió muy católico, muy cristiano. Él hizo unos documentales donde él es el narrador. Hay uno que está dedicado a Juan Pablo II y otro a temas de cristianismo. Hizo papeles por ahí menores. Yo me acuerdo que yo lo vi en una serie de televisión, pero ahorita no me acuerdo cuál serie era. Y fue un poco desapareciendo del spotlight, ¿no? Y luego, en una serie de entrevistas, él ha dicho muchas veces que él cree en esta teoría conspirativa del QAnon, que es una teoría conspirativa que dice que las élites que controlan al mundo manejan en secreto una red de pedofilia. Ahora bien, esto ha llevado a que mucha gente relacione al actor
con sus ideas y que por tanto descalifican al actor básicamente por las ideas que defiende. Independientemente de las ideas que defienden, creo que en esta película, si algo la sostiene, es la muy buena actuación de Jim Caviezel. Realmente es una actuación extraordinaria. Incluso creo que una película con una producción un poco más acertada y que hubiese controlado un poco ciertas escenas que ya voy a comentar, esta actuación suya sería perfectamente premiable. Sería de esas actuaciones que estaríamos hablando de un posible candidato a los premios Oscar en este año. Pero obviamente no va a ser el caso. Yo no creo que esta película se vaya a meter en las premiaciones en ninguna categoría, porque la película pues ya es rechazada, como decía yo al principio, por la gente que la asume como una película conservadora o como una película conspiranoica. Creo que además de la actuación de Caviezel, el resto del elenco está bastante bien. Para mí, la mejor actuación de la película la hace Bill Camp con el personaje del vampiro. Vampiro es un personaje con el que Tim Ballard se encuentra en Colombia. Tim Ballard es el vampiro es un narcotraficante que estuvo preso y que luego de salir de prisión ha dedicado sus últimos años a utilizar buena parte del dinero que ganó en el narcotráfico en comprar a estos niños que son esclavizados sexualmente, pero con el objetivo simplemente de liberarlos. Es decir, él se infiltra también en las redes de tráfico de niños, los compra y los libera, y nos enteraremos en la película de por qué hace esto. Creo que es el personaje que más me gusta porque, primero, es un personaje con bastantes claroscuros. De hecho, la motivación que lo llevó a él a cooperar con esta causa, o asumir esta causa de, bueno, yo soy un ex narcotraficante, tengo dinero, voy a usar ese dinero para liberar a los niños que están esclavizados sexualmente. Me parece mucho más entretenida la razón por la que a él lo motiva esto que el personaje de Tim Ballard, que es un poco un personaje con ciertos rasgos mesiánicos. Pero ya vamos a comentar eso. Por ahora me quiero centrar en la cinematografía. Bill Camp está muy bien, Jim Caviezel está muy bien, y creo que curiosamente el personaje, o el actor, perdón, que está un poco más disminuido en la película es Eduardo Verástegui. Verástegui interpreta a un magnate que se llama Paul, que es un señor que se dedica a utilizar su dinero. Es un tipo que nos lo presenta como un gran hombre de negocio para ayudar a ejecutar operaciones de este tipo. Y Tim Ballard le pide que ponga su dinero al servicio de montar una celada. Ellos quieren en Colombia fingir que están creando una especie de prostíbulo o de club en el que van a proveer de servicios sexuales infantiles a clientes que van a pagar, según se nos dice, alrededor de $100,000 cada uno. Pues para poder montar esta pantomima, el personaje de Tim Ballard necesita dinero, y para poder convencer a esta red de que es un proyecto real, para que ellos participen de esto y caigan en esta celada para poder atraparlo. Y creo que el personaje de Eduardo Verástegui, que además es un actor con bastantes limitaciones, es el que queda más disminuido en la película, frente a la muy buena actuación de Caviezel y a la muy buena actuación de Bill Camp. También destaco, por cierto, la actuación de los niños, tanto del niño que interpreta de la niña que interpreta a Rocío y del niño que interpreta a Miguel. Ambos están extraordinarios. Son de verdad, el casting infantil está muy bien hecho. El niño que interpreta a Miguel es encantador, y durante la primera parte de la película nos relacionamos mucho con él. Y la niña que interpreta a Rocío tiene unos rasgos, además de niña que va como asumiendo o entendiendo el peligro en el que se encuentra, que a mí me recordó un poco al cuento que ha circulado hace poco
de estos niños que se perdieron en Colombia, ¿no? Saben, no sé si saben, bueno, supongo que saben que en Colombia hubo un accidente y varios niños estuvieron perdidos durante un tiempo y hubo todo un operativo para buscarlo, que participaron los indígenas en Colombia, que participaron las fuerzas de seguridad, que al final un perro fue el que pudo localizarlos en algún momento, en algún punto de la selva. Y se decía que la niña había cuidado de sus hermanitos, ¿no? Y ella había como organizado un poco el cuidado de ellos, había creado como una rutina para que sobrevivieran en la selva. Los rasgos de esta niña, de este personaje de Rocío, me recordaron un poco ese cuento porque en efecto es lo que ella hace, ¿no? Y junto con ellos, mira, el resto del elenco está bastante bien. La mayoría son personajes que no tienen mayor profundidad, son personajes esencialmente malos. Está uno que le dicen el alacrán, está uno que le dicen el calacas, está esta chica que es un personaje que se pierde, que es el de la Miss, que es la que se dedica a, ¿cómo decirle? A mostrar, la que se dedica a captar a estos niños con el cuento del casting, de que ella les va a hacer un casting. Y el personaje es muy bueno. Y es una lástima que justo después de un operativo el personaje literalmente desaparece de la película. Me hubiera encantado que profundizaran en este personaje que la hace la actriz cubana Jessica Borroto, para entender un poco, bueno, cómo una mujer termina participando de todo esto en condición de captadora de niños. De hecho, hay un momento solamente en el que, cuando al principio de la película vemos el primer secuestro de los niños del casting, en el que el director le pone la cámara en el rostro y ella pareciera no sentirse del todo cómoda con lo que está pasando, pero luego vemos la vemos a ella casi que siendo la cabecilla de este grupo de captadores de niños, y se pierde un poco la idea de profundizar en el personaje, porque casi todos los personajes son personajes unidimensionales, son los malos del asunto, porque los únicos personajes con profundidad psicológica y emocional son los protagonistas, son Tim Ballard y el vampiro y el otro oficial que les ayuda en Colombia, que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama el personaje. Pues bien, hasta aquí yo creo que la parte cinematográfica. La película como thriller es bastante competente, es entretenida, está bien hecha, tiene un presupuesto muy bien aprovechado y en general la película está bien. No es tan mala como señalan sus críticos y ciertamente no es tan impactante como señala su marketing y sus promotores, que casi que dicen que es una película traumática, que es una película que te cambia, que es una película que sales del cine viendo algo nunca visto, entre otras cosas porque no es cierto que esto sea algo nunca visto, por cierto. Esta película y la historia que esta película cuenta ya la hemos visto antes y ya la hemos visto en muchas otras películas mucho más duras, por cierto, que cinematográficamente podemos recordar, como comenzando con la película Spotlight, que ganó el Oscar a Mejor Película, creo que fue en el 2018 o en el 2017, que es esta película sobre los reporteros en Estados Unidos que develaron las redes de pedofilia de la Iglesia Católica, y más que las redes de pedofilia, lo que ellos revelan es cómo la Iglesia estaba enterada de estos casos y decidió crear un operativo para encubrir estas redes de pedofilia y para poder proteger a sus miembros que habían participado de ellas. Está una película que yo recomendé hace un tiempo, que estaba en Netflix, creo que ya no está, que se llama Sleepers, película de Barry Levinson de mediados de los años 90, creo que del año 95, 96, que cuenta la historia de unos jóvenes, por acá está mi gato que quiere salir en el stream, que cuenta la historia de unos jóvenes que son detenidos en
en Nueva York, en el barrio Hell Kitchen, que es la cocina del infierno, que es un barrio de Nueva York donde estos chicos son detenidos luego de que una travesura que ellos hacen casi le ocasiona la muerte a un trabajador, y entonces los condenan por homicidio imprudencial, y cuando están en la cárcel ellos son constantemente abusados sexualmente. La película nos cuenta cuando dos de ellos ya de adultos se vengan por esos abusos sexuales, y como uno de ellos, que se convirtió en abogado, digamos que manipula el sistema legal con el objetivo de liberar a sus amigos que mataron a este guardia de la prisión que había abusado de ellos de niños, y de alguna manera para revelar la hipocresía del sistema y cómo el sistema sabe que existen estos crímenes sexuales contra niños y que sin embargo los protegen. Está también Río Místico de Clint Eastwood, que es una obra maravillosa, es una película fantástica, y que el tema central de esa película es como un obispo viola a un niño, y luego como estos niños cuando son adultos, o sea, hay un grupo de niños, uno de ellos es abusado sexualmente por un obispo, y este obispo le ocasiona un daño irreparable a este niño, porque cuando son adultos este niño se convierte en el personaje que hace Tim Robbins, y es un tipo que no ha logrado adaptarse a la vida adulta y no ha logrado superar su trauma, a pesar de que se casó y tiene un hijo. Es un tipo que vive con ese trauma encima. Y te cuenta cómo los demás niños que estaban en ese grupo pues también se vieron afectados por ese abuso sexual. Está Promesas del Este de Cronenberg, de David Cronenberg, que también es una película que trata sobre las redes de tráfico, y en particular las redes de tráfico infantil. Lo hace de una perspectiva mucho más oscura, mucho más dura, pero muchísimo más dura que esta película. Y está incluso un blockbuster como Taken, la serie Taken de Liam Neeson, la que convirtió a Liam Neeson en un actor de acción, el que él era un actor de carácter, que también, digamos que el tema de fondo son estas redes, en este caso ligadas a Europa del Este, que participan en el tráfico de personas y en el tráfico sexual infantil. De hecho, Promesas del Este también trata sobre criminales de Europa del Este, ¿no? De manera que esta película no dice nada que no hayamos visto antes, ni es ninguna película que muestre cosas que nunca se hayan visto. Esta historia se ha contado antes, ¿no? Pero en ese subgénero, si lo queremos enfocar allí, está bastante bien. Es una película bastante buena. Es una película que apunta de manera correcta para que, por una parte, sintamos indignación por lo que estamos viendo, porque es indignante, sobre todo toda la parte que abre la película cuando vemos que pues esta familia evidentemente está siendo engañada por ser una familia muy pobre, y que precisamente por eso se aprovechan de ellos para meter a sus hijos en esta red de tráfico infantil. Y también creo que en general sentimos indignación porque vemos el rostro y las motivaciones detrás de estas redes de tráfico infantil, y es algo que, a menos que no te corra sangre por las venas, resulta indignante. Por ejemplo, cuando la escena en la playa, cuando están montándole la celada a estos tipos, ¿no? Y vemos que en la fiesta literalmente les traen a los niños en un bote, los trae esta Miss Cartagena o Miss Barranquilla, y se los pone como si fueran carne, como que mira, aquí les traje esto, ustedes se reparten cuál es el niño que le gusta a cada uno, y bueno, eso es de ustedes. Obviamente es indignante, y obviamente logra revolverte y ponerte de muy mal cuerpo cuando lo ves. Y en ese sentido la película está bien hecha, como también está bien contada la historia de este investigador, de este agente que actúa fuera de su frontera y que transgrede ciertos límites de la ley, porque el mismo sistema no le permite hacer justicia, algo que también es un tema típico de los thrillers.
En casi todos los thrillers hay un policía que se tiene que enfrentar al establishment para poder hacer justicia porque las leyes no son suficientes. Cinematográficamente, repito, es un thriller bastante competente y bastante bien logrado. Ahora bien, ¿por qué razón esta película logró, como yo decía al principio, a través de una estrategia de marketing, de utilizar la polémica a su favor, logró convertirse en este fenómeno de taquilla y ha logrado generar estas reacciones que les voy a compartir yo con ustedes? Acá estoy compartiendo la pantalla. Esto que voy a mostrarles son una serie de reportajes que se han escrito a raíz del estreno de la película. Esta es una del Observador y dice: la polémica película cristiana que los seguidores de Trump reivindican y está rodeada de teorías conspirativas. Si vemos al lado otra que dice: ¿es Sound of Freedom una película religiosa? La crítica del director y productor por la calificación basada en la fe. Eso es una calificación que le dieron en Estados Unidos a la película, basada en la fe, y que fue rotulada así. Y el director y el productor dicen que esto es absurdo, que esta película no tiene nada que ver con la fe y que simplemente le están poniendo este rótulo para incentivar a la gente a que no la vea. Este reportaje de CNN dice: así es la película Sound of Freedom, en la polémica por el vínculo de su protagonista con teorías de QAnon. QAnon, que es una, ya se los dije al principio, una teoría conspirativa que dice que hay una élite millonaria que protege pedófilos en el mundo. Esta otra, Gato Pardo, se pregunta: Sound of Freedom, afirma: Sound of Freedom, la película de extrema derecha que invita a preguntarnos qué es la propaganda. Tenemos este otro reportaje de El Comercio en Perú. Sound of Freedom no es una mala película, sino un drama más con un héroe que se cree Dios. Ahorita vamos a tocar este tema. Esto es parcialmente cierto y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, aquí esto está hablando de que la película está disponible en América Latina. Esta es de La Nación. Crítica de Sonido de Libertad. Las mejores intenciones no alcanzan para convertirla en una buena película. Este es un reportaje / crítica de Leonardo Despósito. Leonardo Despósito es uno de los mejores críticos de Argentina y de los mejores críticos en español. De los críticos de cine míos, de mis críticos de cine favoritos. Él le da 2 de 5 estrellas a la película y trata, y esto yo se lo agradezco, por lo menos trata de entender el fenómeno detrás de la película, y eso está bien porque por lo menos hace un esfuerzo por entender por qué razón esta película ha gustado tanto. De hecho, hay un momento en el que él se refiere, por acá adelante él habla en otra nota que él publicó, que también la firma Leonardo Despósito, él habla de la demografía de Estados Unidos, de la demografía de latinos en Estados Unidos. Y él dice que en Estados Unidos hay yo no sé cuántos millones de latinos, que muchos de ellos son conservadores y que son un mercado al que el cine ha ignorado y al que esta película supo apuntar debidamente. Eso me parece una teoría interesante porque además estoy de acuerdo. Creo que hoy en día las películas están tratando de apuntar a ciertas audiencias que defienden ciertas causas con el objetivo de que esas audiencias privilegien esas películas. Lo que hizo Barbie con el tema del feminismo y de las mujeres, lo que está haciendo esta película con el tema de la pedofilia, lo que se ha intentado hacer con varias películas con el tema del tema racial y el tema de la raza, de Black Lives Matters, un poco el fenómeno de Wakanda, de Black Panther, está un poco direccionado en ese sentido también, a tratar de vender películas como fenómenos culturales que le hablan a ciertas audiencias y a ciertas audiencias que defienden ciertos valores determinados. Y yo lo que quería comentar es por qué esta polémica tan encendida a una película que honestamente creo que si no se hubiese promocionado con esta polémica habría pasado como un thriller de suspenso
más o menos competente o más o menos bueno de acuerdo a quien lo vea, pero no estaríamos teniendo esta conversación si no fuera porque así como los productores de Barbie supieron entender que un tipo como George Shapiro se iba a indignar con su película, creo que los productores de esta película supieron entender que iba a haber una parte del público progre, por así decirlo, que se iba a indignar con su película y que iba a ser la principal fuente de publicidad de la misma. Y al hacer este apunte, o al apuntar de manera correcta a esta gente, lograron despertar una indignación que ha generado estas conversaciones, que ha generado estos reportajes, y que ha hecho que mucha gente sienta, primero, que está viendo una película que está prohibida, lo cual es falso, la película no está prohibida en ninguna parte. Segundo, que está viendo una película peligrosa, lo cual es falso, y ya les voy a explicar por qué. Y tercero, que sienta que están viendo o que están contribuyendo a una causa por ver esta película, lo cual eso sí es parcialmente cierto. Porque fíjense, yo les decía que esta película me recordaba a ciertas cintas que se han hecho sobre el narcotráfico. Cintas como Traffic o como Ciudad de Dios, o en menor medida como Tropa de Élite, o las series de narcos que se pusieron muy de moda a raíz de Narcos en Netflix, que luego están también las narconovelas que se han publicado en la televisión latinoamericana principalmente. Y cuando todas estas películas se han hecho, casi todas se centran en algo que pudiéramos llamar maleantes de poca monta o maleantes de clase baja. Voy a explicar esto, voy a desarrollar esta idea un momentico. Cuando ustedes ven una película como El Padrino y la comparan con una película como Goodfellas, se dan cuenta de algo muy importante. El Padrino cuenta la historia de los mafiosos y de su historia original, de quienes instauraron la Cosa Nostra en Estados Unidos. Y es como una historia de criminales de alto nivel, porque estamos viendo a las familias de mafiosos, toda esta idea del honor, de la familia, del apellido, del respeto por los clanes que se tienen entre ellos. Cuando se estrenó Goodfellas, lo que la hizo una película tan gustosa, que gustó tanto y que rompió con El Padrino, es que Goodfellas cuenta la historia contraria. Cuenta también la historia de la mafia, pero lo hace a través de los ojos de unos maleantes de poca monta, de un irlandés que lo hace Ray Liotta, también de un italiano, pero mezclado con alguna familia, que lo hace Robert De Niro, y que ellos dos, por ejemplo, uno de los problemas que tienen es que ellos no pueden ser iniciados, es decir, ellos son maleantes, ladrones que trabajan para la mafia, pero ellos nunca serán uno de los padrinos, porque no tienen sangre pura. Lo dice el propio personaje de Ray Liotta en algún momento, dice: no importa que mi madre sea siciliana, tienes que ser 100% italiano para que te dejen ser parte de la Cosa Nostra. Y el otro, que es un delincuente muy violento, casi sociopático, que lo hace Joe Pesci, él sí puede ser parte de la mafia, pero en parte no lo es porque no tiene ni los modales ni la disciplina. Es un tipo indisciplinado, que tiene estallidos de violencia cada rato, que es gatillo fácil, que es un tipo un tanto sociopático. Y en la película, esto no es un spoiler, pero esta película es del año 90, si no la han visto, se han perdido una parte de la historia del cine. En alguna parte, en algún momento, cuentan que van a iniciar a este personaje, que lo van a nombrar uno de los padrinos. Estos dos tipos, que lo hacen Ray Liotta y Robert De Niro, están emocionadísimos porque uno de ellos va a ser iniciado, va a ser bautizado, y resulta que no, resulta que en realidad es una celada que le están montando y lo van a matar, precisamente porque ya se ha convertido en un problema para los grandes padrinos, producto de su falta de carácter. Scorsese, al contar Goodfellas, al hacer Goodfellas, contó la contracara del Padrino. Mientras que en El Padrino veíamos a los delincuentes de altísimo nivel, en Goodfellas veíamos a los delincuentes de barrio bajo, de baja realea, de bajo nivel, a los peores delincuentes posibles. Y esta contrapartida
se convirtió en una película que influyó muchísimo porque a partir de allí varias películas se hicieron que hacían lo mismo. Contaban la historia de la mafia, pero desde una perspectiva de barrio bajo, de los niveles bajos, porque incluso en la delincuencia hay un nivel alto que son los criminales de cuello blanco y hay un nivel bajo que son los que ejecutan los crímenes. Y muchas veces se cuenta solo esa historia de las capas bajas del crimen organizado. Es el caso, por ejemplo, de Ciudad de Dios, que te cuenta toda una historia de mafiosos, de control de las barriadas, de control de la favela, pero todos los personajes, incluyendo el gran capo que se llama C Pequeño, en realidad son tipos pobres y son tipos de barrio. Y si nosotros pensamos en los crímenes que ellos cometen, ellos están trabajando para capas mucho más altas, que son las que mueven el narcotráfico duro, pero en la película no las vemos. En la película solamente vemos la parte baja del asunto, solamente vemos a estos delincuentes matándose entre ellos, controlando el barrio, siendo víctimas o victimarios de crímenes muy violentos, pero nunca tenemos conciencia de las cosas que se mueven por arriba de ellos, de la gente que de verdad es la que mueve el negocio del narcotráfico, de los secuestros y de todos estos delitos que cometen estos personajes. Lo mismo pasa en una película como Tropa de Élite, que una de las críticas más duras que recibió es precisamente esa. Vemos a Tropa de Élite, para quien no la haya visto, de nuevo, es la historia de un comando especial de la policía que tiene que limpiar los barrios en Brasil porque viene de visita el Papa Juan Pablo II y quieren dar una buena imagen. Entonces vemos al Capitán Nascimento, que es el protagonista de la película, limpiando los barrios de Brasil de delincuentes, pero los delincuentes a los que persigue son casi todos pobres, son pequeños traficantes, son microvendedores de droga. El gran capo de la película también es un tipo casi analfabeta y en chancletas que manda en un barrio. Y evidentemente lo que estamos viendo allí es la parte baja del asunto, no estamos viendo los grandes crímenes ni a los grandes criminales. Muchas películas de narcotraficantes son así. Muchas películas, no sé, Sicario de Denis Villeneuve, bueno, en fin, Sicario, la película de ese director canadiense. También lo que estamos viendo es lo que pasa en la frontera, lo que pasa en Ciudad Juárez, lo que pasa con el tráfico a nivel bajo, pero no estamos viendo a los grandes magnates que controlan el narcotráfico. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tú muestras esa parte del problema, ignoras la parte de arriba, que es la parte con la que probablemente podrías resolver los crímenes de abajo. De hecho, quienes defienden el tema de la legalización de las drogas, no me voy a meter en ese tema porque este es un stream de cine, pero quienes defienden eso, una de las cosas que dicen es que básicamente la ilegalidad de las drogas genera que a nivel de barrios, a nivel de crímenes de gente de poco dinero, hay mucha violencia, mucha criminalidad, pero que en el fondo la parte alta, que es la parte que controla el narcotráfico, nunca es tocada por la ilegalidad de las drogas, y que por tanto al ilegalizar las drogas lo que se está haciendo es penalizando a los delincuentes de los barrios. No me voy a meter en ese tema, es solo algo que dicen quienes defienden o quienes defendemos la legalización de las drogas. Pero el punto es que curiosamente Sound of Freedom se promocionó a sí misma como una película que denunciaba a las grandes élites, y eso es exactamente lo que la película no hace. Vemos una película en donde vemos las redes de tráfico infantil y lo que vemos son delincuentes de bajo nivel. Son a esta Miss que trabaja en Centroamérica captando niños y a estos narcotraficantes en su mayoría que organizan fiestas para pedófilos en Colombia. Pero nunca vemos a los pedófilos, nunca vemos a los tipos que contratan a estos niños, porque cuando tú ves
una red de tráfico infantil y ves el nivel de violencia que manejan y ves el riesgo que asumen, porque tienen que estar pasando por varias fronteras, tienen que, imagínate, capturan a un niño a unos niños en Honduras, los llevan por el puerto hasta Cartagena. En Cartagena los llevan a fiestas para que los grandes pedófilos se aprovechen de ellos. Y luego algunos de ellos son traficados a Estados Unidos. Eso es una red gigantesca de crímenes y de riesgos que hay que asumir. Hay que violar fronteras, hay que sobornar autoridades, hay que falsificar documentaciones, hay que trasladar a niños por varios países, lo cual es absolutamente difícil. De hecho, hay un momento en el que vemos que los trasladan en un barco metidos en containers. Hay que contactar a los pedófilos en el primer mundo, en Estados Unidos, y traerlos a Colombia para que den rienda suelta a sus perversiones. Hay que pagarle a las autoridades, es decir, hay que hacer un montón de cosas. ¿Quién está detrás de eso? Evidentemente no son unos malandritos. Es lo mismo que con las películas de narcotráfico. Ese malandro en chancleta, que es el gran capo de Tropa de Élite, no es el que controla el negocio del narcotráfico. El negocio del narcotráfico lo controlan gente que maneja millones de dólares, porque si no se manejaran millones de dólares, no habría la gente de los niveles de barrio bajo, no asumiría esos riesgos. ¿Cuál es el chiste de asumir un riesgo a tu vida, de cruzar una frontera, de falsificar documentos, de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer aquello, de arriesgar a que te metan preso 30 años o a que te maten, si no hay una recompensa económica enorme por detrás? Y si a nivel de barrio bajo se asumen todos esos riesgos para ganar unos cuantos cientos de dólares o unos cuantos miles de dólares, pues imaginemos lo que hay encima. Imaginemos los millones que mueve el narcotráfico. En el caso de las redes de tráfico de personas, pues ocurre lo mismo. Evidentemente estas redes existen y son tan duras y son tan pesadas y son tan organizadas y son tan grandes porque hay personas con mucho dinero detrás pagando por esto. De hecho, el único momento en el que se comenta esto en la película es cuando el personaje de Tim Ballard está hablando con el personaje que se llama el Alacrán y le dice: vamos a montar este club para pedófilos porque sabemos que están dispuestos a pagar muchos de ellos $100,000 al año con tal de poder ser parte de este club exclusivo. Y si un club de tráfico de personas hay gente dispuesta a pagar $100,000 al año, pues $100,000 al año no es una cantidad que te manejen estos delincuentes de barrio bajo que son los que aparecen en la película, sino que son precisamente gente con mucho dinero dispuesta a pagar una fortuna por darle rienda suelta a estas perversiones. Y curiosamente la película, su polémica se ha sustentado en que quieren denunciar a las élites, y es exactamente lo que nunca hacen. En la película no se señala a nadie con dinero, obviamente se insinúa que hay gente con mucho dinero detrás, pero nunca los vemos. La película se queda justo en las partes bajas del crimen, así como en las películas de narco se quedan siempre en el jíbaro del barrio, el traficante del barrio, un tipo como C Pequeño en Ciudad de Dios, que es el gran capo, pero es el gran capo de una favela, no es el gran capo de Brasil. El gran capo de Brasil nunca sale en Ciudad de Dios y el gran capo de Brasil nunca sale en Tropa de Élite. Vemos solamente a los enchancletados capos de los barrios, y los enchancletados capos de los barrios no son los malos del asunto, así como estos personajes todos gamberros que salen en esta película, como el propio Alacrán, ya lo dije, el otro que es un abogado gordo, desagradable, que es un tipo que es el principal invitado de esta fiesta que se hace en la playa donde le montan la celada a los pedófilos. Pues francamente tampoco. Estos señores son unos don nadie. Los verdaderos culpables son gente, bueno, la propia Miss, cuando la vemos que la detienen y ella se pone a llorar y dice: yo también soy víctima. Pues a ver, obviamente lo dice para defenderse. Ella no es ninguna víctima, ella es una miserable que engaña a estos niños para meterlos en las redes de tráfico infantil. Pero en el fondo es cierto que ella no es la gran cabecilla de todo esto, no puede serlo.
Estas redes de tráfico infantil no las montaron unos malandros gamberros y una miss con ganas de ganarse unos cuantos miles de dólares. Estas redes tienen a alguien muy superior que las controla, gente muy poderosa y con mucho dinero, porque no solamente tienen que tener dinero, tienen que tener mucho poder para poder, valga la redundancia, funcionar en varios países al mismo tiempo y pasar fronteras, entre ellos la frontera norteamericana, que es una de las fronteras, si no la frontera más difícil de violar en el mundo. Y eso que se supone que es la gran denuncia que va a hacer la película nunca hace esa denuncia. Y es muy gracioso ver todos estos reportajes que les acabo de mostrar, reportajes cursi, ridículos, mal escritos, excepto el de Leonardo Espósito, que sí creo que es una crítica bien hecha, de hablando de película de la ultraderecha, de película conspirativa, y es como que, amigos, ustedes se tuvieron la molestia de ir a ver la película. Ustedes en algún momento se tomaron la molestia de ver la película y darse cuenta que la película nunca denuncia a ninguna redes pedófilas ni nada parecido. De hecho, déjenme volver a este reportaje que es el más revelador, que es este de Gato Pardo. Esto es una revista colombiana que habla de la película de la extrema derecha. Hay un momento en el que aquí se ponen a hablar de la candidatura de Hillary Clinton, de QAnon, de Pizzagate, de Donald Trump, que por supuesto Donald Trump es el villano favorito de todo el mundo. En fin, todo esto que tiene que ver con la película, que de hecho, si nos pusiéramos crueles aquí y quisiéramos decir que como película que denuncia la pedofilia, Sound of Freedom es una película suave, y hasta algún crítico diría, bueno, es una película cobarde, porque nunca apunta los dedos a donde tendría que apuntarlos. Y a mí me llama la atención esto, porque cada vez es más común que estas películas que se venden como causa, muchas veces la gente lo que ve de la película es lo que tiene en su cabeza, el marketing, y no la película que tienen enfrente. De hecho, hay una reseña que hizo Analí Malaver en Twitter, que ella decía, esta película no es muy distinta a lo que se ve en la serie Law and Order. Saben que La Ley y el Orden, Law and Order, tiene un spin-off que se llama Unidad de Víctimas Especiales, mientras que La Ley y Orden, la serie original, sigue los casos de investigación, primero cuando los policías los investigan y luego cuando van a juicio. Unidad de Víctimas Especiales se concentra más en el tema de las víctimas, y de víctimas casi siempre de crímenes muy feos. Y en efecto, esta película no tiene nada que no se haya visto en una serie así. De hecho, yo les acabo de citar películas como Mystic River, como Promesas del Este, como la propia Spotlight, como Sleepers, que son mucho más duras que esta. Y sin embargo, tienes a un público aquí, un público fundamentalmente progre y de izquierda, con una indignación tan ridícula que de verdad, o sea, me pone a pensar que estamos en un momento en el que la conversación cultural se basa más en ideas preconcebidas que en una conversación real sobre lo que tenemos enfrente. Y creo que eso es lo que me ha pasado con esta película. Yo, bueno, quería un poco darle vuelta a estas ideas. Llevo 1 hora 35 minutos hablando y me gustaría cerrar el stream, y quería tocar otros temas, pero esto se está extendiendo más de lo debido, así que creo que voy a hacer un segundo streaming para hablar de estos otros temas que se me quedaron en el tintero, y voy a dejar este solamente dedicado a Sound of Freedom, porque quería un poco entender este fenómeno. Por eso en parte quería que la película se estrenara para ir a verla. Finalmente se estrenó y la fui a ver. ¿Valió la pena? Sí, mucho. Me gustó bastante. ¿La recomiendo? Sí, creo que es una película que ustedes pueden disfrutar en el cine realmente. Hay un último detalle, perdón, que no quiero que se me escape, que es el siguiente. En donde la película yo sí creo que tiene un elemento que pudiera generar rechazo. Es que así como muchos dicen que es una película conspirativa, otros dicen que es una película cristiana.
Y a ver, tanto como cristiana no es, pero metafóricamente sí hay un par de temas cristianos en la película. El primero es el personaje que a mí más me gustó, que es el vampiro. El vampiro es un pecador redimido. Es un hombre que fue narcotraficante y que él cuenta, no les voy a spoilear lo que cuenta, pero cuando él cuenta las motivaciones que tiene para participar rescatando niños abusados, es la típica historia de un pecador que se redime a sí mismo y que está pagando una gran culpa y que está pagando una penitencia. Y esa penitencia lo lleva a comportarse como se comporta. Ese es un tema muy cristiano. Ahora, eso no solo está presente en esta película. Realmente los arquetipos cristianos están presentes en muchas películas, sean o no declaradamente cristianas. Por ejemplo, Terminator o E.T. Yo siempre bromeo cuando yo daba clases de escritura creativa en el ECREA. Yo bromeaba mucho con mis alumnos porque les decía: te voy a contar una historia. Es la historia de un ser que viene del cielo, que cae en la tierra, que emociona a todos con su humildad, que en algún momento es secuestrado, torturado, y cuando parece que está muerto, asciende a los cielos. ¿De quién estoy hablando? Y la mayoría me respondía de Jesucristo. Y yo le decía: no, estoy hablando de E.T., porque en efecto es la historia de E.T., así como Terminator también es la historia de Jesucristo, metafóricamente, de engendrar al Salvador de la humanidad. Esos arquetipos cristianos están muy presentes en toda la narrativa, no solo en películas que tengan que ser cristianas. Esto del pecador redimido es una historia que se ve muchísimo en el cine, independientemente de si su director es o no alguien que está intentando hacer una película católica. El otro punto en el que pudiera haber un elemento religioso es en las motivaciones de Tim Ballard, que ahí sí creo que la película por momentos resulta, voy a ser sincero, a mí me pareció que me daba ese cierto cringe, vamos a usar esa palabra, ese anglicismo. Porque por ejemplo hay un momento en el que al personaje, la primera vez que el superior le dice a Tim Ballard: ¿por qué tú quieres hacer esto? Es decir, ¿por qué tú quieres rescatar a los niños? Es muy emocionante porque la cámara se cierra sobre el rostro muy expresivo de Jim Caviezel y él dice: porque este trabajo te mata por dentro, te deja heridas irreparables, y quiero, al rescatar a estos niños, por lo menos tener algo como de paz. Ahí muy bien. Pero luego, cuando le vuelven a preguntar en otra escena cuáles son tus motivaciones, el personaje dice la frase con la que se vendió la película: porque los niños de Dios no están a la venta. Y lo dice, lo vuelve a decir en otra ocasión, así como hay un momento en el que unos niños que han sido rescatados de una red de pedófilos se ponen a cantar, ¿no? Y entonces alguien le dice: sonríe, esos son los sonidos de la libertad. Esas escenas ciertamente tienen un elemento muy religioso, pero no creo que sea lo suficientemente incómodo como para que alguien que no sea cristiano se sienta ofendido o sienta que la película no la puede ver. Yo creo que si una persona no puede ver unas escenas así porque se siente ofendido, esa persona es un poco limitada. O sea, yo hablaba de La Pasión de Cristo, que me parece una gran película, y yo no soy cristiano. Como El Príncipe de Egipto, aquella película animada de los 90, es una película preciosa, a mí me encanta. Y no me interesa si es una película basada en la Biblia. Esas son películas mucho más cristianas y sin embargo las hemos visto sin mayores problemas. Ahora parece que cualquier mínimo rasgo de cristianismo o de fe en un personaje nos resulta ofensivo y salimos a escandalizarnos y a decir que es una película cristiana y adoctrinadora y de ultraderecha. Yo creo que el público se ha hecho cada vez más debilucho, no sé, yo a veces siento que de verdad que nos hemos hecho ultra sensibles, y que por eso en parte se usa tanto la expresión generación de cristal, porque aunque es una expresión que ya se ha convertido un poco en algo que no dice nada, pues tiene su parte de razón. No es posible que esto de verdad le haya causado tal impacto a toda esta gente como para
andar hablando de casi que de la película más prohibida o más ofensiva o más esto o más lo otro, que hemos visto en estas reacciones que yo les compartía, ¿no? Pero bueno, en fin, lo quiero dejar hasta aquí, diciéndoles que sí, que creo que vale la pena, que creo que es una buena película. Si yo le tuviera que dar una puntuación del 1 al 10, le pondría un 7. Creo que es un 7 sólido. Creo que es una película que está bien. No es ni tan mala como dicen sus críticos, ni tan impactante y reveladora como dicen sus promotores. Es un thriller que denuncia un tema importante, un tema sobre el que a veces no se pone el acento que se debería. Es un thriller competente, bien hecho, y bueno, es una película que ha generado conversación sobre un tema sobre el cual siempre está bien que se generen conversaciones. Vayan a verla, aprovechen que ya la estrenaron en Latinoamérica. Por cierto, quiero cerrar con algo muy divertido que pasó. Ustedes saben que yo ahorita estoy en Venezuela, y fui a ver la película en Venezuela, en el Sambil. Yo había estado primero en el consulado haciendo algo y bajé al Sambil a verla porque me quedaba más cerca y coincidía con la hora. Eso fue el día que se estrenó, el jueves. El jueves 31. Bueno, estoy yo en el Sambil y cuando en la película, cuando los personajes entran a la selva colombiana, hubo un bajón de luz y la proyección se interrumpió. Y apenas eso ocurrió, un señor que estaba a mi lado como a 3 butacas de distancia, dijo: yo sabía que iban a sabotear esta película. Esto ha pasado en todas partes donde la película se ha estrenado porque no quieren que la veamos. En ese momento, de verdad, me dieron ganas de aplaudir al departamento de marketing. Realmente es impresionante cómo el marketing de esta película ha sido tan efectivo y ha logrado de verdad hacerle creer a la gente que están viendo una película prohibida, oculta, censurada, qué sé yo. Bueno, yo creo que los que tanto odian la película deberían tomar nota de cómo se ha mercadeado y de lo rentable que ha sido. A ver si volvemos a poner de moda estas películas de presupuesto medio, que podemos verlas todos y sentir que vale la pena y que son rentables y que son películas que vale la pena acompañar verlas en el cine. Yo creo que en general lo que ha pasado con Sound of Freedom es bueno, es positivo. Y bueno, ahí les dejo un poco mi balance cinematográfico y marketinero de la película. Yo llevo ya 1 hora 45 minutos. Vamos a cerrar este streaming. Los otros temas que yo quería tocar los dejo para un streaming posterior. Quería hablar de Deed vs. Heard, el documental sobre el caso de Johnny Depp. Depp vs. Heard, es decir, quería hablar del teaser de Simón de Diego Vicentini, que lo pasaron justo en la proyección de Sound of Freedom. Quería hablar también del tema del grupo de Telegram del cine venezolano, pero esto ya está muy largo. Voy a dejar este streaming dedicado exclusivamente a Sound of Freedom y los otros temas los hago tal vez mañana. Me conecto un rato y streameo un rato también para darle horas de streaming acá a este canal de Twitch e ir poco a poco a ver si lo hacemos crecer. Por ahora lo dejo hasta aquí. Gracias a los que estén viendo esto por YouTube. Y les recuerdo, tengo un canal de Twitch, síganme porque me gustaría hacer envíos más a menudo y sería bueno contar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Salud.